Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 22 de agosto del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo de qué manera Estados Unidos tuvo una semana en la que, venía como haciendo una tomita de ganancia, ahí un pequeño achique, como siempre comento, ¿no? Movimiento normal de los mercados, movimiento browniano geométrico, como quieren llamarle, movimiento en forma de serrucho, lo más típico que se puede encontrar en los mercados. De repente hoy un velón verde así, donde ya termina casi llegando a récord histórico. Y estamos casi ya en un 10% de suba en el año, con todo lo que pasó. ¿Quién diría? 10%, recordemos el promedio histórico del Standard & Poor's, que va a cumplir 100 años en 2026. El promedio histórico con todo lo que pasó desde 1926 a la fecha es de más o menos un 11% promedio anual de suba. Y estamos ahí, estamos dentro del promedio, todavía queda bastante, pero ¿quién diría cuando estábamos en el medio de esto que al final está siendo un año bastante promedio? Obviamente, o sea, ese promedio de 11% llega, o sea, no para nada quiere decir que los mercados, si vos mirás la historia, se van a mover 11% el Standard & Poor's en absoluto. Lo que suele pasar es que cuando los mercados son alcistas, las subas en promedio ya están más cerca del 20% anual y no del 11% anual. Y por supuesto, cuando se vienen las bajas, los mercados bajistas, ahí tenemos, el menos 18 que tuvimos en 2022, el menos 30 y pico, 40 y pico de la crisis del 2008, todo lo que fue el 2000, 2001, 2002, etcétera, ¿no? O sea que ese promedio es recontra mentiroso, no es para nada representativo, pero o sea, lo que nos quiere decir por lo menos es que aquella persona que compra el Standard & Poor's como método disciplinado de ir acumulando riqueza a lo largo del tiempo, el índice no lo ha defraudado. De hecho, los números muestran que ha sido una de las mejores inversiones, por lo menos para el riesgo que significa tener un portafolio diversificado del Standard & Poor's. O sea, en cuanto a riesgo moderado, ha sido de las mejores inversiones que ha performado por el riesgo que representa, sobre todo el riesgo de largo plazo, cuando uno lo mantiene durante muchos años. Si se preguntan, por supuesto, a ver por qué este velón verde de hoy, que volvemos a estar ya casi en récord histórico. Obviamente tuvo que ver con Jackson Hole. Por si no saben lo que es Jackson Hole, es como el Lollapalooza de los banqueros centrales, básicamente, o de los ministros de finanzas, porque una vez por año en Jackson Hole, que no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos está, en una ciudad de Estados Unidos, se junta, se hace como la reunión anual de banqueros centrales. No sé, no me fijé si Argentina mandó algún representante, alguien del Banco Central de Argentina. Pero básicamente lo que están todos mirando ahí es, por supuesto, el discurso de Powell, a ver que se van a juntar, obviamente, que se juntaba con Lagarde, o sea, con el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, etcétera, los principales bancos centrales. Y todos están esperando, por supuesto, el discurso de Powell, en el que, como ya sabemos, los banqueros centrales hablan en ese idioma que consiste en emitir sonidos sin decir demasiado. Pero dentro de todo lo que dijo Powell, dio a entender que están dadas las condiciones, si no hay ningún tipo de imprevisto, están dadas las condiciones para que la Reserva Federal baje nuevamente las tasas de interés a lo largo de este año. No dijo cuánto, no dijo cuántas veces, no dijo cuándo tampoco. Todos suponen, porque el mercado de futuros marca eso, que va a ser en septiembre, lo cual abre la posibilidad para otra baja en diciembre. Nadie espera más de un 0,25, pero ven cómo reaccionan los mercados, porque ya es una tendencia, o sea, marca como que la Reserva Federal reanuda las bajas de tasa, y teniendo en cuenta que el año que viene, en mayo, seguramente asumirá un nuevo presidente de la Reserva Federal que casi con seguridad va a ser más dovish, o sea, más tirando a bajar tasas que Powell. Los mercados se entusiasman un poco. Después hay que ver eso, porque muchos candidatos a banqueros centrales han sido, es como que una cosa es el candidato al chairman, al presidente de la Reserva Federal,
Y otra cosa es el tipo cuando ya está en el cargo. Es como que cuando está en el cargo, ya el tipo dice, bueno, ahora ya se terminó la campaña, ahora las balas son de verdad, ahora lo que yo haga tiene consecuencias verdaderas. Así que como que muchos que arrancan diciendo sí, vamos a bajar tasa, vamos a bajar 5 veces las tasas en el año, que yo, cuando llegan después dicen, no, bueno, pará, hay que verlo, no hay que apresurarse tanto, todo, pero seguramente Trump va a candidatear a alguien bastante más afín a bajas de tasas, con lo cual este mercado alcista sigue teniendo combustible para continuar. Obviamente que lo de hoy y lo de esta semana, sobre todo, fueron también grandes ejemplos de que nuevamente, o sea, si nosotros invertimos para largo plazo, y no importa si para largo plazo son 10 años o es un año y medio, 2 años, pero si invertimos, digamos, más que nada en base a fundamentos, no tiene sentido perder el tiempo con estas cosas. O sea, yo me acuerdo el miércoles, por ejemplo, el miércoles ven que justo que arranca como bastante a la baja, el Standard & Poor's y el Nasdaq obviamente también, después revierte prácticamente todo en el día, pero me acuerdo el miércoles ver en grupos de WhatsApp gente preguntando qué pasa, que arrancaron tan a la baja las acciones, y yo pensaba y digo, nada, es un día como cualquier otro. O sea, las acciones se mueven así. O sea, querer buscarle la explicación, o sea, como nunca me voy a cansar de repetir, en el día a día la mayor parte de lo que pasa tiene que ver con sentimiento, con reacciones a noticias, con azar, o sea, no mucho más que eso. O sea, en el corto plazo la mayor parte de los movimientos son así. En el largo plazo la grandísima mayoría del movimiento está explicada por fundamentos. En el corto plazo está explicada por sentimientos, reacciones a las noticias, operaciones puntuales que se pueden dar en algún instrumento, etcétera. O sea, el corto plazo está basado en eso. El largo plazo está basado en fundamentos. Entonces, si vos invertís en base a fundamentos, no pierdas el tiempo. Ver, che, hoy habló Powell. Vamos a ver qué dijo Powell. Yo pregunto eso, digo, ¿vos querés realmente perder tiempo de tu vida escuchando lo que dice Powell? O sea, y más hoy por hoy en las redes sociales donde ya te metes en Twitter y seguro que si dijo algo el recorte va a estar, el fragmento del video, el minuto del video va a estar, todo, sobre todo teniendo en cuenta eso, que los banqueros centrales se especializan en emitir sonidos sin decir demasiado. Entonces digo, si uno no está justamente en ese tipo de estrategia de inversión, también buscarle la explicación. O sea, también si a uno le gusta mirar el mercado todos los días, a ver cómo anduvieron las acciones, no hay ningún problema, si te gusta verlo. Ahora bien, el tema es, no sé, si el mercado arrancó a la alza y a las 2 de la tarde empezó a bajar y cerró negativo, o si arrancó a la baja y a las 2 de la tarde empezó a subir y terminó positivo, qué sé yo, por qué habrá sido. Yo me acuerdo, había una chica, una reportera de una página web que sigue existiendo, que se llama The Street, que ella le tocaba hacer como un comentario de los mercados todos los días durante la época de Obama, lo que sería 2010, 2015 más o menos. Y la página sigue existiendo, thestreet.com se llama, y la chica comentaba de que a ella le tocaba hacer el cierre del mercado y que ella tenía como que comentar, bueno, las acciones arrancaron al alza, después durante el día, o sea, hacer un comentario de qué había pasado en el mercado. Y la chica decía, yo la mayor parte de los días no podía encontrar una explicación a ver por qué. Entonces ella decía, yo me agarraba de si hablaba Obama en aquel momento, si hablaba Janet Yellen, que era la presidenta de la Reserva Federal, si se publicó algún dato, el dato del desempleo. O sea, era como que ella tenía como cierto, bueno, digo, yo sé que esta semana se publica la tasa de inflación, entonces me puedo agarrar de eso. Y era como que buscaba de ver de qué agarrarse para tratar de explicar, porque lo cierto era eso, era que no, o sea, no todo el tiempo vas a encontrar explicación de por qué se mueven los mercados, y tampoco importa, o sea, vos tenés que hacer tu trabajo. Vos, si te gusta analizar compañías, analizar las compañías, analizar la industria. Hoy afortunadamente con ya la disposición de la posibilidad de usar la inteligencia artificial, ya analizar una compañía, analizar una industria es muchísimo más sencillo de lo que era hace un año. Seguramente, como habrán visto en el título de este video, hoy voy a hacer la evaluación de Microsoft. Y o sea, 12 meses atrás, o sea, un año atrás,
o 2 años atrás, cuando todavía ni siquiera existían, o estaban todavía muy en pañales los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, te podía costar semanas en plural, analizar una compañía, analizar una industria, sobre todo las más complejas de todas, las más innovadoras de todas. Entonces, claro, cuando vos llegabas a tener bien entendido todo y podías entender la empresa y podías entender la industria, tenías capaz que una ventaja competitiva respecto a los demás, porque habías hecho un trabajo muy, muy arduo. Hoy por hoy, el aumento de productividad que provoca la inteligencia artificial va en ese sentido. Lo que antes te llevaba semanas de investigación, hoy lo tenés en 5 minutos preguntándole a Gemini, que por lo menos Gemini es la que yo utilizo. En 5 minutos tenés un análisis que yo después lo voy a compartir, por el de Microsoft, por ejemplo, donde en 20 páginas entendés bien la industria y todo. Sobre todo, que me ha pasado también puntualmente esta semana con los bancos. O sea, yo un gran problema que tenía era la evaluación de bancos. No porque la mecánica de evaluar un banco sea difícil, todo lo contrario. Evaluar un banco, la mecánica de evaluar un banco, el Excel si se quiere, el Excel para evaluar un banco, es mucho más sencillo y mucho más cortito que lo que es evaluar una empresa como Microsoft, por ejemplo, que vamos a ver hoy. Es mucho más sencillo en cuanto a la mecánica del Excel evaluar un banco. ¿Cuál es el problema? De qué números vas a meter ahí. Porque el Excel te aguanta todo. Entonces, si vos vas a meter cualquier número, y bueno, la evaluación te va a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo haces para meter números ahí que sean fiables, que sean realistas? Bueno, tenés que entender. Entonces, entender un gigante como JP Morgan es muy complicado porque tiene la parte de banca de inversión, pero también tiene la banca comercial con JP Morgan Chase. Entonces, bueno, esa era una gran deuda pendiente que yo tenía, y gracias a Gemini, por lo menos en la inteligencia artificial, logré entenderlo, logré hacer esta semana la evaluación de JP Morgan. No sé si la voy a publicar acá en algún próximo video, más que nada porque me dio más o menos bien, o sea, como que la empresa, porque si vieron JP Morgan está subiendo arriba del 20% durante este año y ha sido una gran empresa a lo largo de los años, o sea, le ha ganado el Standard & Poor's. Entonces yo decía, bueno, estoy evitando, o sea, salvo los bancos argentinos, que sí los tengo, pero estoy evitando comprar bancos, pero básicamente porque cuesta mucho entenderlos, no porque sea difícil evaluarlos, sino porque cuesta mucho entenderlos. Y ahora, gracias a los modelos de inteligencia artificial, se ha solucionado bastante eso. Y eso es algo que quiero como traer muy a este video para hablarlo, porque digo, a ver, esta semana salió un memo de Howard Marks que, bueno, no lo voy a analizar hoy, no sé si lo voy a traer, o sea, lo quiero analizar bien. Voy a ver si, no creo que vaya a ser la semana que viene, pero bueno, en algún momento capaz que lo pueda desglosar bien y ir viéndolo paso a paso. Pero básicamente Howard Marks está diciendo, y tengamos en cuenta que no es cualquiera el que lo dice, pero o sea, él está diciendo que como que el mercado está caro, como que está entrando como en una burbuja. Y entonces obviamente que preocupa, porque Howard Marks tiene un famoso memo del 3 de enero del año 2000 diciendo bubble.com. Uno de los tantos memos que tiene Howard Marks es ese, justamente, donde él 3 meses antes, o sea, no 3 años antes, sino 3 meses antes de que explote la burbuja.com, él dijo bubble.com, acá hay una burbuja. Bueno, y ahora está diciendo, claro, acá hay ciertas diferencias muy importantes. Acá lo que básicamente estuvo diciendo en ese memo, entre varias cosas, es que como que él está viendo que se está formando alguna burbuja por el tema de la inteligencia artificial, bueno, lo que todos vemos que está pasando en los mercados. Y también es cierto que Howard Marks es una persona que pone su dinero donde está su convicción, porque vieron que cada 3 meses tenemos los portafolios de las empresas. Por eso conocemos el portafolio de Warren Buffett, el de Michael Burry, el de muchos de los gurúes, de los mayores, los mejores gestores de portafolio.
Y este es el de Howard Marks, que sería el de mediados de año. Y lo que vemos es que, dice Oaktree Capital de Howard Marks, que es el co-chairman. Y lo que vemos acá, que efectivamente el 10%, actualmente el 10% del portafolio que ellos tienen en acciones está en puts del Standard & Poor's. O sea, claramente, o sea, él dice esto. O sea, también es cierto que si uno se fija acá, uno ve que vienen comprando desde el 2021. O sea, tampoco es que empezaron ahora a comprar. Pero claro, ¿qué pasó? Hasta este trimestre, Howard Marks tenía el 3% de su portafolio en puts del Standard & Poor's y ahora del 3 pasó al 10, o sea, aumentó bastante la tendencia, tiene 600 palos tiene, que es el 10% del portafolio de Oaktree, lo tiene en puts del Standard & Poor's. Después también tiene tiene Vista Oil, acá tenemos a la querida Vista Oil, o sea, Howard Marks tiene 98 millones de dólares invertidos en Vista Oil. Tiene también, también está con puts del sector de consumo discrecional, y otro más. Está YPF por ahí abajo también, está Telecom también, está invertido en varias acciones argentinas en este momento. Pero bueno, lo que uno ve es esto, es que Howard Marks escribió un memo y cuando uno mira su portafolio es consecuente. O sea, sería un hipócrita si él dijera, y me parece que está formando una burbuja, después cuando vamos a ver su portafolio, está todo comprado en acciones, está con las acciones que están subiendo más, etc. No, pero acá lo vemos que efectivamente está con una cobertura en su portafolio porque cree que las acciones pueden estar un poco caras. Aún así, si uno ve, por ejemplo, creo que me parece que hoy, a la mañana dio una entrevista en Bloomberg y él dijo que lo que él está viendo es la formación. Entonces eso es sumamente importante. O sea, ¿en qué cosas yo estoy bastante de acuerdo? En que este es un mercado alcista que está principalmente direccionado, digamos que su principal driver, como el sentido común nos lo dice, el principal driver que tenemos para este mercado alcista claramente es la inteligencia artificial. O sea, claramente es un antes y un después desde noviembre de 2022, cuando se hace pública la primera versión de ChatGPT. O sea, claramente hay un antes y un después ahí. Y a partir de ese momento, hoy tenemos anuncios de inversión en infraestructura, o sea, de CAPEX, de inversiones de capital en infraestructura de inteligencia artificial, en investigación y desarrollo, en desarrollo de modelo de inteligencia artificial, o sea, récord nunca antes visto. Meta es de las que más ha anunciado, pero tampoco se quedan atrás para nada Microsoft, para nada Google. Entonces, tenemos a las empresas más grandes del mercado invirtiendo muy fuerte en investigación y desarrollo y en infraestructura para inteligencia artificial. Entonces, claramente, este es un mercado alcista que está guiado, que está direccionado, me gusta decir porque es el driver principal de este mercado alcista, es la inteligencia artificial. Entonces, yo entiendo que si vos proyectás una línea hacia adelante y es cuestión de tiempo de que efectivamente en algún momento se pueda formar una burbuja ligada a la inteligencia artificial. El tema es el tiempo. O sea, porque Howard Marks en esa entrevista que le hacen en Bloomberg, él aclara de que él dice que él está viendo la formación, que él no dice que efectivamente esto vaya a explotar o que el mercado esté carísimo o que se viene un mercado bajista. No está diciendo, lo que el tipo dice es, miren, yo estoy viendo que las valuaciones están muy exigentes y que están exigentes justamente porque se está asumiendo una gran mejora de productividad y un gran crecimiento, sobre todo en compañías tecnológicas, por la inteligencia artificial. Esto se puede llegar a cumplir, pero en algún momento esto se va a exagerar. Yo realmente creo también, el tema es que, o sea, yo creo que efectivamente, o sea, si vos vas sumando, y sí, claramente tiene todos los componentes para que en algún momento esto eventualmente burbujee. El tema es que pueden perfectamente pasar años. O sea, pensemos por ejemplo, siempre que se habla de la burbuja.com, se cita la famosa frase de Alan Greenspan cuando él habló de la exuberancia irracional de los mercados. De hecho, hay libros que se llaman Exuberancia Irracional, un libro
de Robert Shiller, Premio Nobel de Economía en 2013, se llama Exuberancia Irracional, que habla un poco de la exuberancia irracional de los mercados. El tema es que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal en aquel momento, dijo esa frase en 1996. O sea, 1996, cuando explota la burbuja.com en marzo del 2000. Entonces, acá lo mismo, o sea, acá lo mismo. O sea, a ver, señales de que efectivamente esto puede estar burbujeando. Cuando veamos IPOs, por ejemplo, cuando empecemos a ver empresas relativamente chicas, totalmente ligadas a inteligencia artificial, que salen a bolsa, bueno, ahí puede llegar a ser, pero en el mientras tanto, digo, a ver, cuando uno mira, uno dice, bueno, a ver, el 30%, un poco más, era el 35% del Standard & Poor's son las 7 magníficas. Quitamos a Netflix y ponemos a Nvidia, ponemos las 7 magníficas. O sea, el 35% de la ponderación del Standard & Poor's son las 7 magníficas. ¿Qué ponderación, o sea, qué porcentaje de las ganancias de las empresas del Standard & Poor's son las 7 magníficas? El 32%. O sea, 35% es la ponderación y el 32% de las ganancias del Standard & Poor's se explican por las 7 magníficas. Entonces tiene sentido que estas empresas suban tanto, porque efectivamente son el 30 y pico por ciento del índice, pero también son el 30 y pico por ciento de las ganancias. Entonces tiene sentido, como ya lo vimos en el último informe, a largo plazo vos vas a ver que siempre las acciones y el índice tomado como portafolio se va a mover en base a las ganancias. Entonces, estamos, obviamente, o sea, y lo vamos a ver en la evaluación de Microsoft también, estamos en un mercado que no está súper barato, que todavía tenemos, por supuesto, empresas muy subvaluadas, por ejemplo, Meta, por ejemplo, Google, absolutamente, alguna más, o sea, el tema que últimamente se me van terminando, por lo menos de las más importantes, pero Meta y Google seguro. Después podemos empezar a ver, no sé, Visa también puede ser, Mercado Libre también puede ser, ASML que vimos la vez pasada, pero digo, a nivel general, después, bueno, JP Morgan, la vi que estaba ahí, o sea, estaba bastante bien, está subiendo mucho este año, hubiera estado lindo haberla evaluado más cerca de lo que fue la baja de este año, la baja de febrero a abril, porque ahora está subiendo un 20 y pico por ciento, pero digo, hay oportunidades, y si no, el índice está más que bien. O sea, comprarse el índice nos está dando el rendimiento promedio más o menos, y todo indicaría que de no venir otra corrección de mercado, bueno, deberíamos tener un año casi con seguridad por encima del promedio, más tirando a 15 o capaz que incluso llegando a 20. No sé, yo a principio de año había tirado un 12, pero bueno, capaz que me quedo corto. Sobre todo teniendo en cuenta también que desde la parte política de Estados Unidos la cosa se calmó bastante. O sea, vimos que Trump ya se calmó bastante con los aranceles, estará ya negociando con China. Y también vimos eso, que se juntó con Putin, o sea, tratar de ver qué hace con la guerra en Ucrania. Putin, por lo que parece, no quiere ceder absolutamente en nada, está convencido de que él puede ganar esa guerra. Trump quiere terminarla lo antes posible. Se dio una de las fotos más icónicas en muchos años de los líderes europeos con Zelensky, todos sentados con Trump en la Casa Blanca, foto muy icónica. Y encima también está con el tema de Venezuela, donde, bueno, Maduro realmente se le nota que está teniendo miedo, pero digo, Trump es como que, bueno, se empezó a girar un poco de su política arancelaria, de guerra comercial, y ahora se está dedicando a estas cuestiones. Entonces ya el mercado ya asume que no va a volver con eso. Lo cual llamaba la atención, porque está haciendo, por lo menos en cuestiones de aranceles, está haciendo exactamente lo mismo que hizo en su presidencia anterior. O sea, es exactamente la misma fórmula, Se ve que esta vez, cuando vimos esto, el mercado se ve que pensó que esta vez sí iba en serio, y se olvidó de que Trump siempre al final se acobarda y siempre se retira. Ojalá que veamos que con Putin no vaya a ceder. Con Maduro lo que vemos es que parecería como que no lo va a hacer para nada, porque la diferencia de fuerza es abismal. Pero a los mercados les hace bien esto, porque gira su
su foco de acción hacia temas más políticos, no temas económicos, así que el mercado ya puede como que estar un poco más tranquilo, porque recordemos siempre, o sea, por ahí, si hemos visto contextos donde han subido los impuestos en Estados Unidos, han subido las regulaciones, y vemos esto, vemos que sí, que los mercados se ponen un poco turbulentos, se ponen un poco correctivos, o sea que cuesta subir todo, pero se terminan adaptando. O sea, lo que no les gusta a los mercados es los cambios de regla de juego, la incertidumbre, a ver, o sea, porque vos querés no sé, como profesional de la finanza, lo que uno quiere es poder hacer un modelado financiero que sea relativamente fiable. Y como bien sabemos en Argentina, y lo hemos padecido en Argentina, cuando te cambian las reglas de juego todo el tiempo y cuando tenés todo el tiempo factores que te están influyendo en la rentabilidad de tu compañía, y donde no sabes si la importación que vas a recibir para producir la vas a tener que pagar al precio que te dijeron, o si ahora de repente pusieron un arancel. O sea, toda esa incertidumbre hace muy difícil el modelado financiero, y por lo tanto hace muy difícil también saber si un proyecto tiene valor presente neto positivo, o sea un proyecto que es rentable, o sea, en el sentido de que agrega valor a la compañía, en el que su rendimiento ajustado por riesgo tiene la pena, vale la pena, digo. Entonces, que Trump haya girado su foco de acción hacia temas más políticos ayuda bastante a los mercados, así que, bueno, eso sería todo por el lado de Estados Unidos. A ver, sí es cierto que las valuaciones están exigentes, que están elevadas, lo vamos a ver ahora con Microsoft, ya lo hemos visto con otras empresas. Eso no quiere decir que se debería venir un mercado bajista ya mismo, no quiere decir que hay que salirse ya mismo de todo. Esto puede continuar, sobre todo por el tema de que, o sea, yo veo las valuaciones de las compañías y yo digo, a ver, ¿qué está descontando el mercado? ¿Vieron? Como siempre hacemos acá en las valuaciones, siempre lo que tratamos de entender es qué está descontando el mercado en los precios. Y yo lo que veo es que el mercado está descontando una revolución de productividad, un gran aumento en la productividad de las compañías. O sea, ¿qué quiero decir? Una gran mejora en márgenes operativos de las compañías, gracias a la implementación de inteligencia artificial y eventualmente al tema de la robótica. O sea, Tesla, si la evaluamos ahora como empresa de autos, está carísima, es para salir corriendo y vender todo. Ahora bien, si uno le agrega el tema de la robótica, uno podría estar ante una empresa extremadamente subvaluada. ¿Qué es lo difícil? Ponerle números a eso. Y lo que yo veo, no tanto con Tesla, pero sí con Microsoft, por ejemplo, con empresas que son más fáciles de evaluar porque no están con un proyecto tan disruptivo como puede estar Tesla, es como que uno ve que el mercado básicamente está intentando preciar cuánto puede llegar a mejorar la productividad de las compañías con la implementación ya a muchos niveles, sobre todo a niveles de procesos de negocio, de inteligencia artificial. O sea, se está notando mucho eso. O sea, que este es un mercado alcista cuyo combustible, cuyo impulso realmente está en la inteligencia artificial, y bueno, veremos, puede durar varios años más. Así que bueno, más o menos, o sea, las sugerencias siempre son las mismas. Obviamente, si ustedes son clientes de Conectar, por supuesto me llaman, o sea, podemos armar bien un portafolio bien personalizado, podemos armar bien un plan de inversión para una estrategia personalizada que realmente les sirva, o sea, realmente sea acorde a la tolerancia al riesgo de cada uno, a las expectativas de cuánto dinero quieren tener a tal edad, o si quieren hacer algo puntual. O sea, eso lo podemos armar bien y ver bien cada caso. Así que ya saben, en todo caso, los medios de comunicación están en la descripción de este video, así como también va a estar los archivos para que se descarguen la evaluación de Microsoft, que viene al final de este informe. Entonces, terminada la parte de Estados Unidos, vamos a ver Argentina, donde estamos realmente preocupante. Los que miran análisis técnico dicen, bueno, a ver, se está ya rompiendo la línea de tendencia, y vemos que esto no frena. El sangrado de las acciones argentinas
en dólares y en pesos también, pero principalmente en dólares a lo largo de este año ha sido continuo. Continuo desde acá, desde principios ya de enero, ha sido un desastre todo este año para las acciones argentinas. Y no hace falta preguntarnos por qué. Porque efectivamente esta semana volvimos a ver nuevamente un nuevo capítulo, y seguro que no va a ser el último, de cómo los legisladores aprovechan y hacen todo lo posible para anular los vetos presidenciales, anular los decretos desregulatorios de Sturzenegger, al mismo tiempo que también votan leyes que aumentan el gasto público y, por supuesto, eliminan el superávit fiscal. La única buena señal que hubo es que no llegaron a los 2/3 para insistir con el aumento a los jubilados, que era el mayor aumento de gasto público de todos los que tenían para votar. Pero bueno, o sea, está ahí, o sea, cuando preguntan, ¿pero por qué están bajando tanto las acciones argentinas? Bueno, ahí está la respuesta. O sea, los resultados del plan de Milei son evidentes, la actividad económica aún así está estancada durante este año, pero los resultados en cuanto a la baja de inflación y al rebote de la economía son totalmente claros. Pero claro, o sea, cuando uno compra acciones, por supuesto, no las compra por el pasado, las compra por el futuro. Entonces uno mira y dice, ok, mirando hacia adelante, sí, muy lindo lo que está haciendo Milei, está funcionando todo bien, pero ¿va a continuar esto? ¿Tiene continuidad esto? Y el mercado, con justa causa, dice, bueno, voy a esperar. O sea, y me preocupa porque, o sea, dirá la gente del mercado, porque claramente estamos viendo de que los legisladores tienen capacidad para obstaculizar el plan de Milei. Y en ese sentido tienen toda la razón. O sea, y bueno, debo decir, más allá de la opinión que yo tenga de los legisladores de la oposición en este momento en Argentina, más allá de lo que cualquiera podamos opinar de ellos, y enojarnos o cualquier cosa, no podemos negar de que la estrategia que están llevando adelante es absolutamente lógica y yo la entiendo perfectamente para los objetivos que ellos tienen. O sea, a ver, comparemos por ejemplo lo que fue la presidencia de Macri. A Macri le dolía que lo corrieran como que él era de derecha. O sea, a Macri le dolía, le afectaba que los opositores le dijeran peyorativamente que él era de derecha. O sea, él quería tratar de verse como un político más de centro, como Obama, como Macron, una cosa así, y realmente le dolía. Entonces eso le afectaba a tal punto que obviamente se unió con la Unión Cívica Radical para formar Cambiemos, pero después al mismo tiempo para gobernar también. O sea, hubo mucha gente de los radicales en el gobierno, en el poder ejecutivo de Macri, tomando decisiones muy importantes de gestión. Y vamos a decir, o sea, seamos sinceros, o sea, llevaron adelante gran parte de su agenda de gobierno. Entonces, ¿eso qué pasó? Dio como resultado un gobierno que no tenía una agenda coherente y dirigida completamente en una sola dirección, una clara dirección. O sea, a ver, por un lado, intentaban la apertura económica, o sea, volvieron a los mercados financieros, emitieron muchísima deuda, Macri se organizó el G20 acá, tratando de volver al mundo, etcétera, etcétera. Por el otro lado, aumentaban los impuestos, aumentó el tamaño del Estado. Cristina, que estaba antes de Macri, gobernaba con 14 ministerios, Macri gobernó con 21 ministerios. Aumentaron las regulaciones, aumentó el gasto público, por supuesto déficit fiscal durante prácticamente todo el gobierno de Macri y solamente se hizo el ajuste cuando no quedó otra. Entonces, todas esas inconsistencias terminaron explotando cuando se terminó el financiamiento exterior. ¿Y por qué se termina el financiamiento exterior? Porque en abril del 2018 se pone en vigencia el impuesto a la renta financiera, impuesto propuesto por Massa y por supuesto también acompañado por el peronismo, y bueno, Macri por supuesto lo aceptó. O sea, era totalmente ridículo que pusieran un impuesto a la renta financiera a un país que estaba necesitando mucho endeudamiento, sobre todo un gobierno que estaba necesitando mucho financiamiento porque no quería hacer el ajuste y quería hacer muy gradualmente. ¿Se acuerdan del gradualismo? Bueno, se terminó todo cuando dejaron de prestarle al gobierno por el tema del impuesto a la renta financiera. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que la oposición de Macri
lo tuvo relativamente fácil para hacer fracasar a su gobierno, porque bastó con que le manejaran la agenda legislativa corriéndolo por izquierda y llevándolo a aprobar leyes que eventualmente fueron las que terminaron provocando el final del financiamiento externo del gobierno. O sea, un gobierno, un plan de gobierno, si podemos llamar plan a lo que tuvo Macri, porque era totalmente inconsistente, pero digo, era un plan que necesitaba sí o sí de varios años de financiamiento externo hasta que pudiera hacer de a cuentagotas las reformas. Bueno, se terminó el financiamiento, listo, se terminó lo que podríamos llamar el programa de Macri. Ahora bien, la situación actual es muy diferente, es totalmente diferente, porque Milei tiene claras sus convicciones, tiene claro su plan, y aparte es consistente porque se basa en superávit fiscal innegociable, irrenunciable, estabilidad de precios mediante el control de los agregados monetarios, la cantidad de dinero, y desregulación económica, desregulación cambiaria, desregulación impositiva, desregulación laboral, todo lo cual está como yendo también lento porque se encuentra con mucha oposición. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Obviamente, la oposición, los legisladores de la oposición, no tienen forma de imponerle su propia agenda a Milei, como sí lo hacían, como en el caso de Macri, porque Milei, a diferencia de Macri, no quiere quedar bien con ellos, no quiere quedar bien con los opositores. Así que la estrategia más viable que tiene la oposición en este momento para hacer fracasar al plan de Milei es justamente aprobar leyes que vayan en contra del superávit fiscal, en contra de las desregulaciones, en contra de la estabilidad de precio. Entonces, nos guste o no nos guste, o más allá de lo que pensemos de los legisladores de la oposición, yo asumo eso, que es inteligente lo que están haciendo, es astuto, o sea, tiene lógica lo que están haciendo. Y por lo tanto, lo que voy a esperar es que va a seguir así, desgraciadamente. Y desgraciadamente las acciones son víctimas de eso, por la incertidumbre que generan. Entonces, digo, ¿qué otra estrategia tienen más que esta? Entonces van a seguir por este lado. Entonces vamos a ver más de lo que vimos esta semana, lo vamos a seguir viendo. El tema es que, los mecanismos legislativos tienen sus tiempos, o sea, hay decretos hay vetos que se anularon en diputados, pero ahora tienen que pasar a senadores. Obviamente que los cuerpos legislativos van a tratar de acelerar, la oposición va a tratar de acelerar el tratamiento de vetos, de nuevas leyes, todo. Veremos cómo hace la Libertad Avanza y el PRO también, para tratar de postergar eso, para ver que lleguen por lo menos las elecciones de Buenos Aires y eventualmente las de octubre. Pero se hace largo el camino a octubre y vemos esto, vemos que las acciones están reaccionando a eso. Pues no hay ninguna duda de que Vista Oil está barata, de que YPF está barata. Esta semana me puse a ver los bancos argentinos y digo, teniendo en cuenta todo lo que han bajado este año, la verdad que voy a ver si puedo evaluar algún banco, sobre todo ahora que justo están saliendo los balances de los bancos argentinos, para ver, aunque no vaya a ser algo muy preciso, aunque sea para tener ciertos parámetros. Pero si uno mira, por ejemplo, el price to book value en los bancos argentinos, han quedado mucho más razonables de lo que eran a principios de año. Y yo sé que me escuchan hablar siempre y me escuchan decir muchas cosas sobre el tema del price earning, pero respecto a los bancos, por la contabilidad que tienen los bancos y por los requisitos regulatorios que tienen los bancos, el patrimonio neto que figura en el balance de un banco es bastante realista en cuanto al patrimonio neto real del banco. Entonces, el precio sobre valor de libros de un banco sí es mucho más explicativo de la actualidad del estado financiero del banco, y sí me sirve para poder tratar de hacer proyecciones y de ver si los bancos están quedando caros o baratos. En el caso de los bancos argentinos, vemos que con todo lo que han bajado, han quedado valores bastante más razonables ahora, pero nos queda una eternidad hasta las elecciones. Así que encima en el medio está todo este problema de las tasas de interés, la volatilidad que están teniendo las tasas. O sea, ningún gobierno puede aguantar tanto tiempo con tasas de interés en términos reales tan altas. O sea, el último dato de inflación fue 1,9 y esta semana las tasas del ECAPS llegaron arriba del 4% mensual.
O sea, 4% mensual con una inflación de 1,9%. Supongamos que ahora en agosto la inflación puede llegar a dar un poco arriba del 2%. Pero aún así, tasas de LECAPS arriba del 4% de tasa efectiva mensual es muchísimo. Obviamente ayer el Toto Caputo nuevamente dio otra entrevista en la que comentó, dijo, bueno, esto después de las elecciones las cosas van a cambiar. Y bueno, Argentina es una película que se repite, o sea, los gobiernos que te dicen, bueno, hasta las elecciones tenemos unas reglas de juego, después de las elecciones van a cambiar esa regla de juego. Bueno, o sea, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, en el mientras tanto uno dice, sí, a ver, yo miro y empiezo ya, ahora que estoy teniendo la posibilidad ya con menos inflación de ver balances argentinos, uno ve que sí, que efectivamente las valuaciones están bastante atractivas, se están poniendo mucho más atractivas, por supuesto, de lo que eran hace 6 meses, pero bueno, nos queda un largo camino hasta octubre, vamos a ver qué pasa en septiembre. Pero bueno, se hace largo y aún así uno dice, sí, las acciones argentinas siguen estando subvaluadas, los bonos por supuesto también, o sea, los bonos, el riesgo país que podría caer hasta un 400, 300 y pico, todavía está en 700 y pico, estamos hablando entonces de subas del 25-30% para el AL35, el 38%, pero bueno, el mercado quiere ver, o sea, el mercado quiere ver para creer. O sea que el mercado quiere números, o sea, las encuestas que están saliendo son bastante buenas. Pero después uno dice, bueno, pero tenés que esperar a ver el día de las elecciones porque el aparato peronista se mueve durante las elecciones y ahí uno no sabe cuánto de las encuestas termina siendo distorsionado porque se mueve el aparato peronista, el famoso aparato peronista de los gobernadores, los intendentes sobre todo, y pueden cambiar el resultado de una elección como nos pasó en la primera vuelta. Así que, bueno, hay mucha incertidumbre todavía, o sea, los datos siguen siendo buenos, o sea, los datos, por lo menos la actividad económica está más o menos parada, pero no ha caído, la inflación sigue bajando todo y uno dice, bueno, las acciones claramente están subvaluadas a estos valores, pero bueno, habrá que seguir esperando y seguir teniendo paciencia y sobre todo seguir tolerando esta volatilidad, esta incertidumbre que vamos viendo semana a semana, porque claro, de repente se junta el Congreso, se junta diputados, se junta senadores, pasan las cosas que pasaron esta semana y vos mirás y vos decís, sí, efectivamente, entiendo entonces por qué hay tantas dudas. Porque sí, lo de que está haciendo Milei puede ser muy bueno, pero lo que vimos esta semana en el Congreso es perfecta muestra de qué es lo que podría pasar con los fundamentos de las compañías si efectivamente los opositores logran avanzar con sus agendas en el Congreso, promulgar leyes y eventualmente terminar con el superávit fiscal de Milei, que eventualmente podría terminar con la estabilidad del tipo de cambio, con la estabilidad de precios y por lo tanto hacer fracasar a su plan de gobierno. Así que no queda otra más que decir, bueno, si me quiero arriesgar, aprovecho que están subvaluadas, pero con la expectativa de que al oficialismo, a la Libertad Avanza, le va a ir bien en octubre y de ser posible también en septiembre. Si esa no es nuestra convicción, si tenemos dudas, y bueno, no estemos posicionados en Acción Argentina, en todo caso estemos en bonos o salgamos no directamente, porque bueno, hasta que lleguemos mínimo hasta septiembre va a seguir así esto. O sea, si en septiembre el resultado es sorprendentemente bueno para la Libertad Avanza y el PRO, que van juntos, ahí sí ya vamos a ver sí o sí una reversión y ya un cambio de expectativas muy grande. Mientras tanto, no espero otra cosa más que lo mismo que venimos viendo durante estas últimas semanas. Y bueno, listo, con esto terminamos la parte de Argentina. Pero bien, bueno, ya saben que si son clientes de Conectar, justamente me pueden llamar, me mandan WhatsApp, vienen a la oficina, hablamos y podemos ver bien ahí su portafolio, sobre todo que cada vez nos acercamos más a las elecciones para ver bien, ya saben que tu portafolio tiene que responder totalmente a tus expectativas, tu rentabilidad esperada, tus objetivos de inversión y también tu tolerancia al riesgo. Entonces, si vos sos cliente y tenés un portafolio de acciones argentinas, de bonos argentinos, bueno, o sea, si querés estar tranquilo o saber más o menos qué esperar en cuanto a la volatilidad de tu portafolio para el tema de las elecciones, bueno, ya saben, se contactan y ahí lo vemos bien personalmente. Así que entonces, por lo que resta del video, todo el resto del video va a estar
dedicado a Microsoft, a la evaluación de Microsoft completamente. Así que vamos a ver, para ver cómo estuvo la acción. Vamos a ver. Bien. Vemos que, o sea, seguramente si se van al historial de videos de este canal, vuelven un año atrás, van a encontrar seguramente la evaluación de hace un año y casi con seguridad que también la de hace 2 años atrás. No sé para qué carajo les va a servir, pero no importa. Ya saben que en todo caso está ahí. Pero bueno, vemos acá más o menos desde junio, más o menos desde agosto, en realidad, que agosto fue cuando hice la última evaluación. Bueno, yo era más optimista respecto a Microsoft en ese momento. La verdad que si uno mira, Microsoft desde agosto del año pasado que le hice la evaluación, lateralizó hasta febrero. Y tengamos en cuenta eso, o sea, lo que me llamaba mucho la atención de Microsoft, sobre todo porque cuando veamos el balance, Microsoft sigue creciendo con un margen de rentabilidad enorme. Entonces siempre cuando hago evaluaciones, mi pregunta siempre es saber qué estaba descontando el mercado, porque recordemos también, Microsoft es la dueña del 36, 35, 36, bueno, más o menos un 35-36% de OpenAI, o sea, la creadora de ChatGPT. En un momento se dijo que era el 49% de OpenAI, no sé si en algún momento lo tuvo, cuestión que ahora, si uno consulta por lo que se puede ver, es igual, es un accionista muy importante, con vocación de control, que tiene poder importante sobre las decisiones de la compañía. Entonces Microsoft está en la vanguardia de la inteligencia artificial en este momento gracias a la participación enorme que tiene en OpenAI. Entonces a mí sinceramente me llamaba mucho la atención ver esto, ver esta lateralización. Y encima, bueno, después vino lo de Trump. Acá no hay nada que cuestionar, todas las acciones cayeron más o menos por igual, o sea, era toda una respuesta a los aranceles de Trump. Pero, o sea, esto la verdad que no lo cuestiono, no me sorprende porque ya sé por qué es. Mi pregunta era ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué desde agosto hasta febrero toda esta lateralización? Y ahora que vemos lo que pasó después, vemos esto y vemos una gran suba, una gran reacción y bueno, y ahora una baja, una vuelta a valores previos al balance. Entonces digo, bueno, a ver qué pasa, porque a ver, si yo lo miro, tampoco es que tuvo una gran performance. Si más o menos tomamos agosto, supongamos que yo más o menos hice, vamos a suponer que hice por acá más o menos la evaluación. Si la hice más o menos en esta época, habrá sido más o menos por acá. Vamos a suponer para el 22 de agosto del año pasado. Si yo hice acá, entre agosto y agosto, subió 20%, o sea, subió menos que el Standard & Poor's. O sea, el Standard & Poor's subió 20 y pico por ciento el año pasado, este año viene subiendo 10%, o sea, Microsoft como que está más rezagada, está underperforming respecto al Standard & Poor's. Entonces digo, a ver, tuvo un buen desempeño, está bueno, 20% de ganancia en un año, bastante bien, o sea, se agradece todo, pero cuando uno mira lo que estuvo pasando, yo me pregunto, a ver, ¿qué estaba priceando acá el mercado que ahora no lo esté priceando? Porque no es que Microsoft esté tan vinculada con China, porque la verdad, si uno mira, si yo me fijo acá y empiezo a ver el tema del modelo de negocio de Microsoft, nuevamente recordemos, o sea, en la descripción de este video ustedes tienen el link al Google Drive, donde yo puse todos los archivos, incluso el Excel, todos los archivos, incluso esto que vamos a ver ahora, que es el análisis del modelo de negocios, está todo ahí. O sea, si ustedes no conocen muy bien a Microsoft, les interesa la compañía o están aprendiendo evaluación de empresa, está todo el material ahí para que cada uno lo pueda ver. Y recordemos que no estamos evaluando una empresa chica, estamos evaluando la segunda empresa más grande del mundo. La primera, cómoda, en este momento, Nvidia, la empresa más grande del mundo, cómoda, bien arriba. Segunda, Microsoft, o sea, y también bastante arriba de Apple, aunque Apple se ha venido recuperando. Vamos a ver en octubre, cuando le haga la evaluación, la vamos a ver en este canal seguramente, la evaluación de Apple. Y veremos a ver qué nos depara la evaluación. No me gustó la última vez, veremos. Será para noviembre, ya para mediados de noviembre cuando veamos la evaluación, pero igual me estoy adelantando mucho. Y después está mi querida Alphabet, Google, creo que es la empresa tecnológica más subvaluada que hay en este momento, por gran diferencia respecto a las otras.
Después está Amazon, que según mi evaluación está bien, está bien ahí. O sea, seguramente Amazon puede llegar a ser una de las empresas que más se beneficie, o sea, Amazon, junto con Costco, que también posiblemente el mes que viene veamos su evaluación. Y con Walmart, estas tres empresas pueden ser de las más beneficiadas por el tema de la robótica. Si bien es cierto de que ya las tres aplican bastante robótica dentro de sus centros de logística, pueden llegar a tener una mejora de productividad, y sobre todo tengamos en cuenta que son empresas que compiten con márgenes de rentabilidad muy chicos. O sea que pensemos que Walmart hasta hace relativamente poco era la empresa con mayores ingresos del mundo. O sea, los ingresos anuales de Walmart eran de 650 mil millones de dólares. Como para que se hagan una idea, todo el PBI de Argentina es con suerte 500 mil millones de dólares. Walmart sola, y ahora la superó Amazon, pero Walmart durante mucho tiempo tuvo el récord y tenía ingresos por 650 mil. O sea, eran más grandes los ingresos de Walmart que un PBI de Argentina. ¿Sí? Así de grandes son estas compañías. Y creo que Amazon es una de las que más se puede beneficiar. La verdad es que no lo veo. Y una de las cosas que por ahí que no la dije en la parte de Estados Unidos, y es que supongamos que el tema de la robótica eventualmente llega a las compañías y se empieza a ver una mejora de márgenes de rentabilidad. Entonces uno dice, bueno, pero entonces me tengo que meter ahora. Sí, estaría buenísimo meterse ahora, meterse en las empresas que más van a mejorar sus márgenes de rentabilidad, o la propia Tesla, que va a vender robots al mismo tiempo que los va a utilizar en sus propias fábricas. El tema es que, por un lado, es muy difícil verlo de antemano. O sea, como ya lo he comentado en anteriores informes, en octubre de 2022 nadie estaba hablando de inteligencia artificial. Nadie estaba hablando de modelos de lenguaje. En noviembre de 2022 sale ChatGPT. ¿Cuántas personas estaban hablando de modelos de lenguaje, de inteligencia artificial en octubre de 2022? O sea, ¿cuántos la vieron venir? Nadie. O sea, muy poca gente. La gente que estaba laburando en ese tipo de proyectos. Desde noviembre de 2022 todo cambió y estamos en una nueva era, la era de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje, pero un mes antes nadie hablaba de eso. Ahora obviamente se habla de robótica y se especula un poco y se hacen proyecciones a ver de qué va a pasar con las empresas chinas que hacen robots, con las empresas estadounidenses que hacen robots, de cómo van a ser aplicadas las compañías. Pero lo que digo es que obviamente te metes ahora o empezás a mirar ahora cuáles son las empresas que más pueden ser beneficiadas. Tesla es una de las que está ahí en la cresta de la ola. Y uno dice, si te metes ahora, capaz que le errás. Pero si te metes un poco después, cuando ya estás viendo algo ya implementado, tampoco es que vas a ganar poco. O sea, podés llegar a ganar mucho a pesar de eso. O sea, si una persona, por ejemplo, Netflix lanza su plataforma de streaming en 2012. Una persona que compró Netflix en 2015, con ya bastante recorrido de la plataforma de streaming, aún así ganó bastante plata. Entonces digo, yo supongo que nos iremos dando cuenta a medida que empecemos a ver los efectos de la implementación de inteligencia artificial en productividad, y eventualmente trataremos de ir, yo por lo menos intentaré ir corrigiendo mis valuaciones con mejoras de márgenes o mejoras de ingresos, y ahí veremos qué es lo que nos depara las próximas evaluaciones o la próxima generación tecnológica de la inteligencia artificial y de la robótica. Volviendo entonces a Amazon, va a ser seguramente una de las más beneficiadas. Después viene sexta Meta, mi querida Meta, también otra de las empresas por debajo de $1.000 la acción, sigue estando subvaluada. Y después, recién ahí tenemos la primera no estadounidense, que es Aramco, la petrolera saudí, y bastante más abajo. Así que bueno, estamos analizando la segunda empresa más grande del mundo, cuyos ingresos, como vemos, ahora, claro, uno pensaba en Microsoft y pensaba en Windows, y ahora vemos que Windows está acá, chiquitito acá abajo, con 4.300 mil millones de dólares, creció apenas 2%. O sea, pensemos que la parte de gaming, o sea, Xbox es más grande en Microsoft en este momento que Windows. O sea, LinkedIn, una de las peores redes sociales del mundo. Bueno, perdón si alguien que está viendo este video trabaja en LinkedIn.
que debería decir LinkedIn para pronunciarlo correctamente, pero bueno, es más grande, la parte de LinkedIn es más grande que Windows en este momento. Pero bueno, o sea, o Bing mismo, Bing, yo no puedo creer que haya gente que use Bing, pero bueno, se ve que hay mucha gente porque creció 17%. Los ingresos generados por Bing, por el buscador de Microsoft, crecieron 17%, increíble. Pero bueno, como vemos acá, los ingresos de Microsoft están principalmente explicados por dos segmentos de negocios bastante diferentes, pero que se están complementando cada vez más, que uno son Azure, o sea, es la nube. Esta es la diferencia que te hace un gerente, ¿no? Vos mirás la acción de Microsoft, vamos a ponerlo en mensual. Vos mirás la acción de Microsoft y no podés evitar notar un movimiento muy obvio. O sea, ves todo lo que fue esto, todo lo que fue la década de los 80, Bill Gates, la década de los 90, con Internet Explorer, con Windows, dominación total, y después ves esto. Ves languidecimiento, meseta absoluta por décadas. O sea, desde acá de la burbuja.com, explota la burbuja.com y Microsoft de $54 no vuelve a ese mismo valor hasta 2016. ¿Qué pasó acá? Esta es la era de Steve Ballmer. Steve Ballmer, como cuando se va Bill Gates, queda Steve Ballmer como CEO. Y fíjense, desde 2001 hasta 2013, sí, principio de 2013 acá, la empresa, la acción lateraliza. Y acá sacaron el Windows XP, sacaron el Windows Vista, que creo que fue bastante malo, si mal no recuerdo, el Windows Vista. Obviamente fue afectado por la crisis financiera del 2008, se recuperó más o menos al mismo nivel que antes. ¿Y qué pasa acá? Cuando uno mira esto, digo, ¿qué? O sea, porque se nota claramente, se nota una enorme suba con la época de Bill Gates, se nota amesetamiento total, envejecimiento, maduración del negocio, una empresa amesetada, estancada, que no sabía para dónde ir, y aún así una empresa que tenía el sistema operativo por lejos más utilizado del mundo. Compraron, o sea, se quisieron meter en celulares con los Windows Phone, también no funcionó. O sea, después terminaron comprando Nokia, también no funcionó. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay una sola explicación y tiene nombre y apellido, que se llama Satya Nadella, que es cuando cambia el CEO y viene Satya Nadella como CEO y pasa esto, y la convierte hasta hace muy poquito en la empresa más grande de todo el mundo. ¿Y qué hizo Satya Nadella? Bueno, llegó y dijo, muchachos, aceptémoslo, ya se pasó la ola de los celulares, no vamos a hacer el sistema operativo de los celulares, va a ser Apple, va a ser Samsung, no vamos a hacer nosotros, aceptémoslo, fue un fracaso comprar Nokia, aceptemos la pérdida, ya está, dediquémonos a vender computadoras, a hacer que Windows sea el sistema operativo más utilizado, démosle más dinámica a lo que es Office y focalicémonos en cloud computing, en computadora en la nube. El resultado fue esto. Es cuando tenés un CEO que realmente entiende la industria, que es lo mismo que pasa con Nvidia. Cuando tenés un CEO que realmente entiende qué es lo que está pasando con la industria, en dónde está fallando la compañía. O sea, un CEO, como ya lo hemos comentado con Zuckerberg en informes anteriores, un CEO que se está empeñando en hacer algo que claramente no es lo que el mercado quiere o no es para donde está yendo la industria, puede hundir la compañía. En el caso de Microsoft, lo que provocó, bueno, o sea, al tener semejante ventaja competitiva como es Windows, Microsoft daba vueltas, era una meseta, subía y bajaba, no iba para ningún lado. Pero llegó y tengamos en cuenta que Satya Nadella, antes de ser CEO, tenía más de 20 años dentro de la empresa, en diferentes segmentos de negocio. Entonces llega Satya Nadella y dice, listo, focalicémonos en Office, focalicémonos en Azure, en computadora en la nube, y es lo que tenemos ahora. Es esto, es la segunda empresa más grande del mundo. Cuando vemos sus fuentes de ingreso, o sea, me gusta mucho más ver esto de lo que veo en Google, de lo que veo en Meta, de lo que veo en Apple, por ejemplo, donde vos ves los ingresos mucho más concentrados en un solo segmento de negocio.
Aunque estamos viendo, si yo hubiera puesto esto 2 años atrás o 3 años atrás, veríamos más paridad entre segmentos de negocio. Ahora estamos viendo, sí, muchos segmentos de negocio, pero claramente todo se va focalizando en Office 365, o sea, Microsoft 365, que es la parte de Office principalmente, y la parte más empresarial, todo lo que es Microsoft Teams, por ejemplo, y Azure, o sea, servicios en la nube, computación en la nube, que esta es la parte, junto también por supuesto con Office 365, son las partes que más se nutren de lo que es la alianza estratégica con OpenAI, con toda la parte de Copilot, toda la parte de inteligencia artificial. Así que a ver, mirando un poco el modelo de negocio que lo tenemos acá, recuerden, este mismo PDF está en la carpeta, lo pueden descargar y leerlo. Bueno, en este caso yo le volví a pedir a Gemini el mismo informe de siempre, que me haga un informe donde me explique el modelo de negocio de Microsoft utilizando el modelo de negocio Canvas, que lo mezcle y que lo asocie con el análisis PESTLE para ver toda la parte contextual y que también una con las 5 fuerzas competitivas de Porter. No sé por qué me lo hizo al revés, o sea, primero me puso el análisis PESTLE, que es el que menos me interesa, la parte política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica, legal. La parte que menos me interesa, si alguno la quiere leer, que la lea, es la parte que menos me interesa, bueno, la puso primero. Después puso el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, que este sí ya es mucho más interesante, donde acá lo que vemos es, a ver, cuando yo miro Microsoft, digo, a ver, intensidad de la rivalidad competitiva alta, más que nada por esto, porque el tema de Office, a ver, sí existe, por supuesto, la suite de Google, de las hojas de cálculo, de los documentos de Google, los formularios de Google, pero no hay con qué darle a Microsoft. Es mucha la diferencia, o sea, ahí es totalmente indiscutido, pero en computación en la nube, como dice acá, la rivalidad es muy intensa y está dominada por unos pocos hiperescaladores, como puede ser AWS. Microsoft está segundo, Google Cloud, bueno, está mejorando más de lo que yo pensaba Google Cloud. Después está Oracle también, IBM ahí a la cola de todo, pero bueno, AWS es el principal competidor acá. Pero bueno, o sea, a ver, es la parte, como vemos, es la parte que más está creciendo y la parte, o sea, no solo que es la parte del negocio de Microsoft que más crece, también es la más grande. Entonces es la parte que más está agregando valor a la compañía. Y vemos que la empresa está creciendo. Bueno, esto es solamente el último trimestre, que creció al 18. Después vamos a ver que en realidad creció menos durante el año, pero en este último trimestre del año fiscal creció al 18. Principalmente guiado por sus principales segmentos de negocio, por supuesto. Pero bien, o sea, lo que vemos es principalmente, o sea, si yo tengo que decir cuáles son las principales amenazas de Microsoft, contra Windows no hay ningún problema. Windows, o sea, Linux es excelente, pero no es competencia. O sea, si bien es cierto que Mac lo que hay detrás de, lo que hay debajo en realidad del Mac OS es un Unix, o sea que es también relacionado con Linux. La gente, bueno, no lo considera así, pero bueno, cuestión de que las computadoras de Windows siguen dominando el mundo, así que ahí no hay ninguna amenaza para Microsoft. La principal amenaza para Microsoft está en Azure. O sea, si yo tengo que ver, yo digo, Office 365 tiene una amenaza de rivalidad, tiene una amenaza de nuevos competidores bajísima. La parte de gaming es extremadamente competitiva, pero es muy chiquita. La parte de LinkedIn, la verdad que, bueno, dejémoslo ahí, un segmento de negocio que yo no entiendo. La parte de Windows no tiene competencia. La parte de búsquedas, uno dice, ¿por qué se metieron en esto? Bueno, y la parte de otros, bueno, tiene todo el resto, ¿no? Pero si yo miro principalmente estos segmentos de negocio, digo, bueno, el principal problema que puede tener está acá. Aún así, si uno mira el crecimiento, Azure venía creciendo bastante más que AWS. Entonces, Amazon como que se había estancado un poquito, se había quedado un poquito, pero ahora mejoró, o sea, volvió a recuperarse. Pero vemos igual las cuotas de mercado de AWS 31 y 32%, Microsoft 22-24% y Google con un 10-11%. Este margen entre Microsoft y Amazon se venía disminuyendo.
Y ahora como que se estabilizó un poquito más, pero claramente Microsoft está haciendo las cosas muy muy bien. O sea que su principal segmento de negocio, a pesar de que también la rivalidad es muy grande, sigue siendo altamente competitivo. Entonces, obviamente toda la parte de juegos es muy alta la competencia. Cuando pienso en poder negociador de los compradores, bueno, sí, las empresas sobre todo. Esto ya después si lo descargan, si lo quieren descargar, lo leen. Yo no quiero que se me haga demasiado larga el tema de la evaluación. Amenaza de nuevos competidores es muy baja, es cierto. O sea, a ver, que entre otro gran competidor a competir en servicios de la nube, ya están los que están. Es muy difícil competir contra eso. Alibaba en China incluso tiene un segmento de computación en la nube que es muy marginal comparado con los de Microsoft, con los de Amazon. Así que existe competencia en China y es totalmente marginal, así que la posibilidad de nuevos competidores es muy baja, pero la rivalidad es altísima y va a seguir así, y eso no va a cambiar. Pero Microsoft ha demostrado que está totalmente a la altura de las circunstancias, más aún que justamente tiene una alianza porque es dueño en parte de OpenAI. Entonces, estás aliado con la que podrías... Sí, a ver, yo sé que Google está también bastante a la vanguardia, Claude también está en la vanguardia de los modelos de inteligencia artificial, pero ChatGPT sigue siendo ChatGPT, y entonces OpenAI sigue siendo uno, digamos, líder, y si no es líder, está siempre ahí. ¿Vieron cómo es esto, no? O sea, sale ChatGPT 5 y es el mejor modelo de todos. Google seguramente va a salir con una versión nueva de Gemini dentro de un par de semanas o dentro de un mes y va a ser el mejor de todos. Después va a salir Anthropic con la nueva versión de Claude y va a ser el mejor de todos. Después va a salir Elon Musk con Grok y Grok va a ser el mejor, y así como el ciclo se sigue retroalimentando. Los beneficiados por supuesto somos nosotros, los consumidores, que vamos teniendo cada vez modelos mejores más rápido. Bien, entonces, amenaza de productos sustitutos es moderada por el software de código abierto, por las herramientas de nicho, etcétera. Bueno, o sea, ahí la verdad que es bastante... O sea, sustitutos para Office. ¿Hay sustitutos para Office? Sí, efectivamente los hay. Sustitutos incluso gratuitos. ¿Desde cuándo existen? Desde hace décadas. ¿Y cómo está el segmento de Office de Microsoft? Crece al 16% interanual y genera 25 billions solo en un trimestre, porque estos son los resultados del último trimestre. O sea, al año bastante más. Así que no parece que la suite de oficinas gratuitas hayan sido ni que vayan a ser una amenaza para la suite de oficina de Microsoft. O sea, el Office es indiscutible, o sea, el Excel, el Word, el PowerPoint son indiscutibles. O sea, así que ahí Microsoft tiene un segmento de negocio extremadamente sólido y con una ventaja competitiva muy fuerte. Ahora vamos a ver un poco el tema de ventajas competitivas, que mira, justamente estaba acá. La parte de cuáles son exactamente las principales ventajas competitivas de Microsoft. Bueno, esto después lo leen en profundidad. Obviamente la marca, la reputación de la compañía. No ha pasado por buenos momentos la reputación de la compañía, pero hoy por hoy, o sea, claro, vos hablabas de Microsoft en los 2000, o vos cuando salió el Windows Vista, por ejemplo, que fue malísimo, y bueno, y otro fracaso, el tema de Nokia también. Vos hablabas de Microsoft y era un poco de la próxima, es IBM, o sea, Microsoft destronó a IBM en un momento y se terminó convirtiendo en la nueva IBM. Encima justo en 2007 Steve Jobs lanza el iPhone y revitaliza completamente a Apple, que no era que venía envejeciendo como le estaba pasando a Microsoft, pero obviamente el iPhone le dio una vitalidad impresionante a Apple, y Microsoft estaba ahí. Y hablar de Microsoft en el 2011, 2012 era hablar de una empresa que realmente era la nueva IBM, era el nuevo gigante que estaba ahí como no yendo a ningún lado. Viene Satya Nadella y hoy por hoy hablar de Microsoft es hablar de la segunda empresa más grande del mundo. Es impresionante cómo un gerente te puede llegar a cambiar. Y no una compañía pequeña, una compañía que ya era grande, o sea, que era grande en ese momento, y que él la convierte en una de las principales. O sea, hoy por hoy Microsoft, siempre había una gran rivalidad entre Steve Jobs y
y Bill Gates. Y después, bueno, se terminaron amigando y se terminaron incluso asociando en algunos proyectos. Pero bueno, hoy por hoy Microsoft es más grande que Apple misma. O sea, es impresionante. O sea, cuando un gerente entiende bien para dónde va la industria, se adelanta y hace una buena implementación. Así que eso para mí, o sea, claro, la gerencia, creo que acá no está explicado. Acá Gemini no me lo puso como ventaja competitiva. Pero la gerencia de Microsoft es una gran ventaja competitiva de la compañía para mí. Obviamente que la gerencia no se cuenta como ventaja competitiva técnicamente porque, bueno, el gerente eventualmente va a tener ganas de irse, los gerentes pueden cambiar, uno puede saltar de una compañía a otra compañía, o sea, no es un activo, el gerente, la gerencia, los profesionales, el capital humano, no es un activo con el que vos podés contar. Sí podría llegar a ser un activo la cultura de la compañía, o sea, que se forme una buena cultura corporativa, de tal manera de que el día que Satya Nadella deje su puesto porque tenga ganas ya de retirarse, que pueda ser sucedido. Lo vimos con Apple, con Amazon, por ejemplo. Con Apple, cuando muere Steve Jobs, Tim Cook estaba totalmente preparado para su puesto y Apple anduvo muy bien los años siguientes. No así con Amazon, que cuando Jeff Bezos decidió finalmente salir y ya no ser más el CEO, tuvimos ahí a su sucesor como que tratando de buscarle la vuelta por un tiempo, y no han sido pocos, han sido bastante los casos de un CEO fundador de una compañía que decide retirarse, decide irse y a los pocos años tiene que volver a la compañía a volver a hacerse cargo por errores que han cometido sus sucesores. Veremos qué pasa con el tema de Satya Nadella. Por ahora no tiene planeado retirarse, pero veámoslo, pero aún así es un gran activo para la compañía. Bueno, la marca de reputación, la propiedad intelectual, por supuesto, o sea, Windows no tiene forma, o sea, le compiten, por supuesto, pero ya está, o sea, es un sistema operativo totalmente establecido en la gran mayoría de las computadoras a nivel mundial, y acá yo creo que esta es una de las principales ventajas competitivas de Microsoft, los altos costos de cambio. Una vez que usás Windows, una vez que usás Office, que aprendiste a usar el Excel, que te acostumbraste a usar el Word, ya te dicen, mira, te paso esta hoja de cálculo de Google Sheets y de Google Spreadsheets, y aún así uno prefiere seguir usando el Excel o descargarse la hoja de Google y usar el Excel localmente. Es como que los costos de cambio de los productos de Microsoft son bastante altos, y sobre todo el tema de Azure. Bueno, justamente dice acá el tema del ecosistema integrado, o sea, los servicios de la nube se integran tanto en tu modelo de negocio cuando vos sos una empresa que está contratando esos servicios, que después, o sea, hacer todo el proceso inverso y pasarte a servicios de la competencia, primero que los precios son bastante competitivos, o sea que tampoco es que vas a ahorrar tanto. Y todo el tema de reaprendizaje, que es justamente lo que dice acá, todo el tema del costo de aprendizaje y los procedimientos, todos estos costos, o sea, son muy grandes para las compañías. Entonces eso hace que la tasa de retención de clientes en empresas que ofrecen este tipo de productos y de servicios sea muy alta. Entonces, lo bueno que tiene eso es que el cash flow de la compañía es muy estable y prácticamente siempre creciente. Entonces te permite hacer una evaluación bastante fiable. Bueno, bloqueo contractual, de licencias, por supuesto. O sea, digamos, en definitiva, cuando yo miro acá las fuentes de ingresos de Microsoft, la mayoría, Xbox no, por supuesto, pero la mayoría tienen costos de cambio bastante grandes. A un cliente cambiarse de los productos, de estos servicios que está usando de Microsoft para pasarse a la competencia, le cuesta en aprendizaje, le cuesta en tiempo, le cuesta en eficiencia, capaz que ahorra algo de dinero, pero no se justifica con todos los costos que tiene que pagar en cuanto a la readaptación. El efecto red, por supuesto, o sea, que ya sabemos que es cuando un producto o servicio aumenta de valor con cada usuario a medida que más usuarios los utilizan. Windows, por supuesto, o sea, porque Windows, aparte de toda la suite de desarrollo también que tiene con Microsoft Visual Studio, también es una de las principales herramientas de desarrollo de software del mundo y son muy buenos. Pero bueno, básicamente lo que hace es eso, ya la gente se acostumbró a usar Windows, la gente se acostumbró a usar el Office y ya está. O sea, vos vas a trabajar en una empresa
Y si la empresa no utiliza Office, no utiliza Windows, ya te cuesta, o sea, tenés que capacitar a esa persona. Entonces es como que se genera ese efecto red que hace que las personas ya crecen utilizando Windows, utilizando Office, y por lo tanto las empresas, si quieren contratar a esas personas, las herramientas de Microsoft son las herramientas con las que esas personas están acostumbradas a trabajar. Y también seamos conscientes de que la gran mayoría de los software utilizados en todo tipo de disciplinas, desde medicina, no sé, se me ocurre arquitectura, contabilidad, economía, ingeniería, todo lo que se te ocurra, todo corre en Windows. No hay tanto que corra en otro tipo de plataformas como Ubuntu, por ejemplo. Entonces ya está, o sea, Windows tiene una base de usuarios muy sólida y crece poquito porque ya es un modelo de negocio muy maduro, una unidad de negocio muy madura, pero es sumamente estable. Y el efecto red justamente provoca eso, que más herramientas se van complementando entre sí. Ventaja de costos, bueno, también por supuesto por las economías de escala, la infraestructura de la nube, bueno, básicamente todo eso. Bueno, acá está todo el tema del Business Model Canvas, toda la parte de la propuesta de valor, o sea, cuál es la propuesta de valor para Microsoft. Y tengamos en cuenta eso, que nosotros tenemos a Microsoft relacionado con el Windows que tenemos en nuestra computadora, pero obviamente que los principales ingresos de Microsoft vienen de los servicios que brinda a empresa, plataforma integrada, segura, potenciada por IA, etcétera, ¿no? O sea, toda la parte de 365, Copilot, Azure, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos de Microsoft. Y después los consumidores, no sé por qué me menciona Skype ya no existe más, o sea, ya se pasó todo a Microsoft Teams, pero bueno, un tema de la inteligencia artificial que lo quiso mencionar. Bueno, toda la parte de segmento de clientes, los canales, bueno, después lo pueden leer perfectamente, las fuentes de ingresos, las actividades, los recursos, las asociaciones, etcétera, etcétera. Toda la parte del modelo de negocio, entender el modelo de negocio de la compañía. O sea, no podés nunca evaluar una compañía si no entendés el modelo de negocio. La buena noticia es que los servicios de ChatGPT o de Gemini ya te permiten hacer un análisis completo como este de la compañía en 5 minutos. Entonces ya hoy podés analizar cualquier empresa, el Excel, agarrás el mismo Excel que dejo yo acá, lo modificás para la empresa que vos quieras y ya está. Y podés evaluar perfectamente una compañía. Bueno, toda la parte final, obviamente, toda la parte de las conclusiones, etcétera, toda la parte de relacionar una cosa con la otra, o sea, relacionar las fuerzas competitivas de Porter con el negocio, con el modelo de negocio Canvas de la compañía, etcétera, etcétera. Bueno, después, el que quiera que lo lea, vamos directamente a la evaluación de la compañía. Bueno, esta es la parte mecánica, esta es la parte del Excel, o sea, todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que vimos recién es para que cuando yo meta números acá, ponga números realistas. Porque ahí está la cuestión, por eso Damodaran dice, una evaluación es un conjunto, es un balance entre narrativas y números. O sea, toda la parte recién, toda la parte cualitativa, y ahora viene la parte cuantitativa. O sea, esta parte que es la parte técnica, la parte de los números, es una parte bastante mecánica. Pero si yo pongo números totalmente irreales, el Excel no me los va a cuestionar. Si yo pongo números que son ficticios, el Excel no me va a decir, che, estos números son irreales para una empresa como Microsoft. El Excel no me lo va a decir. El Excel me va a aceptar todo. Entonces yo primero tengo que hacer todo el análisis anterior y ver el balance, que son estos últimos 5 balances, que al mismo tiempo están acá, más o menos, los últimos 5 balances de la compañía, para de esa manera poder, sí, efectivamente, analizando todo eso, con los 5 últimos balances y con todo el análisis que yo hice de la compañía, entender qué tengo que proyectar adelante. Pero encima, tampoco es que yo estoy a ciegas. O sea, tampoco estoy a ciegas, porque yo ¿qué tengo? Tengo el precio actual del mercado. Y el precio actual del mercado siempre va a mirar a futuro. Y por más que no esté implícito ahí, el precio que yo veo en el mercado de la acción de la compañía está teniendo incorporado un flujo de fondos. O sea, todo este flujo de fondo que yo hago acá, todo este flujo de fondo que yo hago acá,
y todo lo que yo hago acá abajo es todo este flujo de fondos que va muchos años hacia el futuro, todo este flujo de fondos que va bastante hasta el futuro. Todo este flujo de fondos está de alguna manera ya incorporado en el precio. O sea, porque como el precio mira hacia adelante, uno mira el price earning y uno dice, bueno, pero el precio que vos tenés arriba, cuando vos haces un price earning, por ejemplo, vos estás condensando en un solo numerito, que es el precio que hoy está en, ¿cuánto? En 507. Este precio, 507 dólares, uno dice, ¿qué me está diciendo este precio 507 dólares? Ese precio está teniendo incorporado un flujo de fondos futuros descontado a una tasa que representa el costo de oportunidad del capital. Y es exactamente eso que está condensado en ese numerito, lo que está desglosado en todo este Excel. O sea, ese flujo de fondo, acá hay un resumen. En esta página hay un resumen de solamente 5 años. Si uno se va a la parte de Forecast Drivers, puede ir incluso 15 años al futuro. Tiene 5 años acá arriba de todo, en la primera parte, en la parte de corto plazo, 5 años acá. 5 años acá. 5 años acá. Y los restantes años están acá abajo, en toda esta parte. En toda esta parte acá. Entonces, acá hay todo un flujo de fondos hacia futuro. Entonces yo decía, yo miro el precio y digo, este precio que está acá tiene un flujo de fondos futuros, pero obviamente yo ahí recién mencioné los ingresos. Los ingresos no son el flujo de fondos. El flujo de fondos es lo que consideramos free cash flow. Entonces, para ser más preciso y no confundir a la gente, este precio de 507,23 que tiene Microsoft en este momento tiene incorporado un free cash flow futuro, que es el cash flow, podríamos decir el cash flow de los, digamos, de las personas que tienen algún tipo de reclamación sobre la compañía. ¿Y quiénes son las personas que tienen algún tipo de reclamación sobre la compañía? Y son dos tipos: el tenedor de deuda, el acreedor, o el accionista, el que tiene el equity. Entonces, yo proyecto free cash flow a futuro, le resto la deuda y lo que me queda es el flujo de fondos del accionista. Pero, como bien sabemos, $1 hoy es más valioso que $1 en el futuro. ¿Por qué? Porque $1 hoy es seguro, yo lo tengo en la mano, lo veo, lo toco, lo tengo disponible, pero $1 a futuro no está disponible. No lo veo, no lo toco, por lo tanto es $1 que tiene riesgo. Y por lo tanto, yo tengo que expresar de alguna forma ese riesgo que está en el futuro. ¿Cómo lo hago? Con un descuento de esos flujos futuros a una tasa que me represente el costo de capital, que para el accionista vendría a ser el rendimiento que yo le exijo que tenga todos los años a la compañía, no a la acción, a la compañía, que obviamente en el largo plazo deberían ser iguales, el rendimiento de la acción y el de la compañía, para que me justifique a mí que yo compre esta compañía. O sea, entonces tiene que ser un flujo de fondos descontado a una tasa que a mí me represente una rentabilidad que me satisface como accionista. Y ahí está la cuestión, porque yo digo a mí, bueno, ahí está la cuestión, no tiene que ser necesariamente a mí, sino al consenso del mercado. Y eso es lo que está calculado acá, en la parte de costo de capital. Lo que yo asumo es que la tasa de descuento va a ser que el mercado le pide a la compañía, el mercado, mejor dicho, sí, sería el mercado porque los accionistas estarían solamente capturados por el CAE, el WACC vendría a ser los accionistas y los acreedores de deuda, le piden un rendimiento a la compañía para que se justifique la inversión de estos números que están acá. Entonces yo ese flujo futuro lo descuento a esta tasa que me representa el costo de oportunidad del capital y lo que voy a terminar teniendo es un valor para la compañía. Entonces, ¿por qué decía yo que una vez que hicimos todo el análisis cualitativo y vimos el balance, después yo tengo que empezar a poner números a futuro, pero que no estoy a ciegas? ¿Por qué no? Porque yo tengo el valor de la acción del mercado. ¿Y qué pasa si yo tengo el valor de la acción del mercado?
yo sé que ese precio de la acción tiene implícito un flujo de fondos futuros y un descuento de flujo, o sea, una rentabilidad exigida por el accionista. Lo que tengo que tratar de hacer es tratar de poner números racionales, realistas, para entender si lo que está descontando el mercado en este momento en ese precio es sensato, es coherente, es realizable, o si es muy descabellado. Justamente yo me doy cuenta de que una empresa está en una burbuja cuando lo que está descontado en el precio, yo lo miro y me da un valor muy irracional. Por eso, si yo agarro Tesla tal como está hoy y la proyecto como empresa vendedora de autos eléctricos, el valor de la compañía es la mitad que el que tiene hoy. O sea que la empresa está carísima. Entonces digo, ¿Tesla está carísima y el mercado no lo está viendo? ¿O será que el mercado está viendo los negocios futuros de Tesla? Yo creo que es eso segundo. Aún así, mi opinión de Tesla ya la hemos visto en anteriores informes, pero digo, muchas veces cuando vos ves una gran dicotomía, una gran diferencia entre lo que te da vos una evaluación y lo que está el precio del mercado, en muchos casos puede ser que porque el mercado tiene información que vos no tenés. Suele ser, a veces sí, pero a veces no. A veces realmente lo que vos estás viendo en tu evaluación es algo que no está descontado en el precio. Yo, por ejemplo, he hecho acá la evaluación de Costco, que la vamos a actualizar el mes que viene. Hemos visto acá la evaluación de Walmart también. Y para mí, tanto Costco como Walmart están sobrevaloradas porque el mercado está descontando un aumento de productividad extremadamente alto que yo supongo que tendrá que ver con IA. O por otro lado, o sea, con robótica, con temas que mejoren la productividad, porque el margen de rentabilidad tenía que duplicarse para justificar lo que valen tanto Walmart como Costco en este momento. Lo mismo puede estar pasando con Amazon. El tema es que Amazon está mucho más diversificada y la parte de Azure está creciendo mucho. Pero digo, también puede pasar, por ejemplo, que una empresa como Walmart o como Costco estén caras porque hay mucha gente que las compra por el tema del dividendo, que pagan muy buenos dividendos. Entonces digo, bueno, ok, a ver, puede ser que esta empresa esté cara, pero si quien la compra por un dividendo, bueno, entiendo que esa persona está tomando una mala decisión porque no es eficiente desde el punto de vista del inversor apuntar a comprarme una empresa porque me paga dividendos, porque puede ser una mala inversión. Bueno, para mí de hecho lo es, pero entiendo por qué lo hace. O sea, no entiendo su lógica, no comparto su lógica, pero sí la entiendo. Entonces, con el tema de Microsoft y con cualquier otra empresa, digo, bueno, listo, yo lo que tengo que hacer entonces es tratar de proyectar a futuro ingresos, márgenes de rentabilidad, inversiones de capital que están puestas, creo que están puestas acá, a ver. A ver si tengo puestas las inversiones de capital. Sí, acá están. Inversiones de capital, que está un poco puesto por acá abajo también. Acá, toda la parte de Capital Expenditures. Tengo que proyectar inversiones de capital, tengo que proyectar el margen de rentabilidad, tengo que proyectar el cambio del capital de trabajo, etcétera, etcétera, para que me termine dando el mismo precio que actualmente tiene la empresa en el mercado. Fíjense que yo hice toda esta proyección y me da un precio, me da una empresa de 3.8 billones de dólares, la segunda empresa más grande del mundo, valor de la acción de 509, ahora está en 507, bueno, vamos a poner 507, bueno, no, dejamos 508, ya está, 508, pero básicamente no hay diferencia. Y si prestaron atención recién, ven que ¿qué fue lo que yo proyecté para el futuro de Microsoft? ¿Qué fue exactamente lo que yo proyecté? O sea, teniendo en cuenta que me da el mismo precio que actualmente tiene el mercado, fíjense lo que yo proyecté, continuidad. O sea, nuevamente me vuelvo a encontrar con un mercado financiero que proyecta sesgo de continuidad. Fíjense que la empresa viene creciendo más o menos al 15, si yo me fijo acá, bueno, promedio de los últimos 2 años de crecimiento 15,3, más o menos acá. Si yo proyecto un 15,
Y fíjense, margen de rentabilidad, bueno, acá lo bajé un poquito, pero más o menos mantiene un margen de rentabilidad. Fíjense, más o menos 46, 47, 44. Yo creo que eventualmente, obviamente que si vos crees que por inteligencia artificial van a mejorar los márgenes, podés proyectar mejores márgenes. Entonces, digo, proyecto más o menos promedio 44, o sea, un margen de rentabilidad. O sea, que se mantiene el crecimiento del 15 y que se mantienen los márgenes de rentabilidad. Si vos proyectás que se mantiene el crecimiento del 15 durante los últimos 2 años, se mantiene por 5 años más, y que estos márgenes de rentabilidad más o menos también se van a seguir manteniendo, te da exactamente el precio que tiene hoy en el mercado. O sea, acá puse, bueno, acá está la productividad, acá le puse que cae un poco la productividad. Por eso es que estoy creyendo, digo, a ver, antes de creer que está sobrevalorada, pensémoslo un poco, ¿no? Porque mi primera conclusión de esto es, esta empresa está un poco sobrevalorada. Un poco, no mucho. Porque digo, a ver, Microsoft 15 está proyectando, o sea, para que se justifique el precio de la acción en el mercado, la empresa tiene que seguir creciendo al 15. Y estamos hablando de la segunda empresa más grande del mundo. Y no es lo mismo que Nvidia, que tiene una industria, obviamente está a la vanguardia de todo lo que es la infraestructura de inteligencia artificial, con inversiones, anuncios de inversiones multimillonarias por muchas empresas y empresas muy grandes. Y digo, Microsoft, para justificar, o sea, yo compro Microsoft hoy, y si la empresa sigue creciendo al mismo ritmo, que de por sí es el 15% de una empresa muy grande, y sigue manteniendo el margen de rentabilidad, en teoría no ganó nada. O sea, yo sí o sí, para que esta inversión a estos precios tenga sentido, Microsoft tiene que crecer más. O tiene que mejorar el margen de rentabilidad. Así que, a ver, no, o sea, aún así digo, podría haberle mejorado. Tampoco es que, digamos, 46, 47 vienen mejorando los márgenes. Si yo subo los márgenes de rentabilidad, seguramente va a mejorar. Capaz que mejora un 5, un 10% la evaluación. Más va a mejorar si yo pongo esto. Si yo acá, en vez de subo. Si yo le pongo que crece al 16, en vez de crecer al 15, vamos a suponer que acelera un poquito. En vez de crecer al 15, crece al 16. Me da 548. Y no llegó a ese precio, pero estuvo el día después del balance, estuvo más o menos en ese precio. Entonces digo, bueno, a ver, y si pongo, no sé, un 17, vamos a suponer que crece al 17% anual. Ahí me da 589, ya me da un 16% de subvaluación. Entonces, a ver, ¿cuál es la cuestión? Que me cuesta creer que Microsoft va a lograr esto. Necesito que me lo demuestre. Entonces, respecto a los clientes, respecto a la estrategia, seguir con los clientes, yo creo que voy a seguir la misma estrategia que Damodaran, donde él dice, mira, en otras compañías, si me pasara lo mismo con Meta, yo la seguiría teniendo sin ningún cuestionamiento. Con Microsoft es como que me está costando más, porque las principales ganancias de Microsoft vienen de Azure, con cual compite fuertemente con Google y con Amazon, y de Microsoft 365, que viene creciendo bien, porque estuvimos viendo un crecimiento del 16%, pero es más o menos lo que la empresa crece en este momento. Entonces digo, a ver, yo necesito, para justificar Microsoft, necesito que en el próximo balance y a medida que pasen los balances, la empresa me demuestre que pasan una de las dos cosas. O crece más rápido, aunque sea un puntito al 16, o que va mejorando estos márgenes más todavía. Va mejorando estos márgenes. Vamos a ver si puedo, vamos a suponer, a ver, tendría que toquetear algo para mejorar un poco el margen de rentabilidad. No hagan, o sea, lo voy a hacer de manera muy chapucera, o sea, no debería hacer esto. Vamos a
a ver si mejora un poco acá. Vamos a bajar un poco las amortizaciones, solo con el objetivo de mejorar un poco el margen de rentabilidad, a ver si se me mejora un poco. 45, 46, 47, vamos a mejorarlo un poquito más. Ya les digo, esto no es académico, no es algo que yo haría en una evaluación profesional, lo voy a hacer solamente acá para mover un poco el margen de rentabilidad de este. Vamos a suponer, vamos a seguir mejorándole un poco esto acá. Podría mejorarle las inversiones de capital, bajarle un poco las inversiones de capital, pero bueno, voy a seguir por este mecanismo porque total es lo único que necesito es que se me mejore un poco el margen de rentabilidad. Vamos a bajarlo más todavía. No. Vamos a bajarlo a 28. A ver, con el objetivo de que esto mejore a 47, 46, 47, 46. Y ven que no mejora tanto si me mejora el margen de rentabilidad. Está buenísimo que siga mejorando el margen de rentabilidad, pero ven que si yo llevo esto a 48, por ejemplo, si yo meto esto en 26 y acá lo ponemos en 30 y vamos que mejore un poco el margen de rentabilidad, ya les digo, esto no es académico del libro, pero el único objetivo es ver qué pasa si le mejoro un poco acá el margen, lo llevo a 48, 47, 46, vemos que no me mejora tantos puntitos, para una empresa, yo ya lo he comentado en informes anteriores, cuando una empresa tiene un margen de rentabilidad tan alto, estoy seguro que lo comenté en una evaluación de Costco, pero estoy seguro que ya lo he comentado. Cuando vos tenés una empresa con un margen de rentabilidad tan alto, lo que tiene que focalizarse la gerencia es en crecer. Ahí está la mayor forma de agregar valor a la compañía. Porque fíjense que acá estamos en 18%, fíjense qué pasa si yo a esto lo paso a, 19% anual. 19% anual, esto se me va a 36, se me va a 6,91. ¿Entienden entonces? Cuando yo tengo una empresa con un margen de rentabilidad tan alto, ya es como que vos decís, ya está. Con este margen, con que se sostenga este margen, ya me alcanza. Lo que necesita hacer la gerencia es esto, es focalizarse en esto. Y al revés, cuando vos tenés una empresa como Walmart o como Costco, que son empresas que crecen poquito, pero que tienen un margen de rentabilidad minúsculo de 3%, de 5%, ahí lo que tenés que hacer, cuando ya tenés una empresa gigante que crece poquito con un margen de rentabilidad muy pequeño, lo que tenés que hacer ahí es mejorar el margen de rentabilidad. Y eso es lo que más va a provocar una mejora de valor en la compañía. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que yo pienso? Desviándome de Microsoft, pensando en Amazon, pensando en Costco, pensando en Walmart, cuando se aplique, por ejemplo, la inteligencia artificial a la logística, a la robótica, para intentar, por ejemplo, bajar la cantidad de empleados, aumentar la automatización. ¿Qué es lo que yo asumo? Que si lo hace Costco, lo va a hacer Walmart también, y lo va a hacer Amazon también. ¿Y eso qué va a pasar? Si la empresa no traslada esa mejora de la eficiencia a una baja de precios, la otra lo va a hacer. Y eventualmente para mí van a terminar igual. Para mí pueden ser que automaticen los centros de logística de Walmart, de Costco, de Amazon, pero que eventualmente eso se va a terminar trasladando a una rebaja de precios que va a disfrutar el consumidor, pero que no va a disfrutar el accionista. Por eso es que me cuesta tanto pagar las valuaciones que tienen hoy por hoy tanto Amazon como Costco como Walmart, a pesar de que como Amazon tiene otras fuentes de ingresos como la publicidad y como AWS, con Amazon es diferente. O sea, a Amazon no la veo cara, la veo bastante bien, exigente, pero no cara. Sí las veo cara a Costco y a Walmart. En el caso de Microsoft, como digo, la empresa debería focalizarse en crecer. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que yo seguiría con los clientes? Bueno, obviamente si ustedes son clientes, lo vemos en persona, lo vemos bien con respecto a su portafolio, pero en general sería un poco seguir la estrategia de Damodaran.
ok, no vender todo Microsoft porque está a un precio exigente, a una evaluación muy exigente, pero podría ocurrir que la empresa acelere su crecimiento, que es lo único que yo necesito para seguir justificando que la empresa valga lo que vale. Si esta empresa sigue creciendo a este ritmo, y está cara, ya digamos, la evaluación que está bien, es momento de vender y pasarte por ejemplo a Google. Entonces, ¿cuál sería la idea? Como dice Damodaran, ok, no conviene salirse por completo, vende un 20%, vende un 30%, en el mayor de los casos vende el 50% de tu tendencia. Si tenés una tendencia grande, vende el 20%, el 25%. No estaría mal. A estos precios es mucho más interesante Google que Microsoft como empresa. O sea, acá tenemos una gran empresa, que no necesariamente podría llegar a ser una buena inversión a estos precios, a menos que la gerencia acelere el crecimiento, logre acelerar el crecimiento, gracias a inteligencia artificial, gracias a Azure, gracias a no sé qué, pero que acelere el crecimiento. Y no lo estoy viendo, o sea, estuve buscando proyecciones de ingresos para Microsoft, proyecciones de empresas, proyecciones de analistas profesionales de Estados Unidos, y no son estas proyecciones las que yo veo para Microsoft. Ojalá, pero no son las que estoy viendo. Y el mercado claramente tampoco lo ve, porque como vimos al principio, el mercado está priceando continuidad. O sea, el mercado en este momento con Microsoft y con varias otras empresas está sufriendo del sesgo de continuidad. ¿Cuánto creció la empresa? 15% el año pasado. Asumimos que va a seguir creciendo 15%. ¿Cuál fue el margen de rentabilidad de la compañía el año pasado? 47%. Asumimos que va a seguir siendo 47%. Es como que el mercado está asumiendo continuidad. Y para que se justifique invertir en esta empresa, y debería mejorar incluso de lo que está creciendo en este momento. Entonces digo, para no salir completamente, porque yo espero que la empresa me sorprenda eventualmente, lo que haríamos entonces con los clientes es decir, bueno, vende un 20%, un 25%. ¿Y a dónde me paso? A Google. Google es la más subvaluada de todas las tecnológicas. O a Meta, también puede ser Meta. Google me gusta más, si tenés las dos, mejor todavía. Creo que son las dos más interesantes de las tecnológicas. O sea, no vendas todo Microsoft porque puede ser que nos sorprenda. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de 3 meses sale el próximo balance y vemos que Microsoft sigue creciendo al 15%? Y bueno, capaz que podemos vender un 10% más, un 20% más, y así. O sea, Damodaran ha hecho eso y está buenísima la estrategia porque te permite evitar arrepentimientos. Te permite evitar el momento en donde vos decís qué lástima que vendí todo, por qué me salí tan temprano. Es lo que me pasó a mí con Nvidia, por ejemplo. Y está muy, muy bien esa estrategia. Entonces decir, mira, tomemos ganancia ya de la que tenemos, salimos en un 20, un 30, un 50%. Si dentro de 3 meses Microsoft vuelve a sacar un balance donde crece a menos del 15 o que crece al 15, ok, y más o menos el mismo margen de rentabilidad, vemos que la tesis de inversión que tenemos no cambia, el mercado sigue prediciendo continuidad, eventualmente el mercado se puede defraudar, así que podemos dentro de 3 meses vender otro 10, otro 20%, otro 25%, y así vamos saliendo de a poco de esta compañía. Y si cae no nos sentiremos tan mal porque eventualmente ya hemos tomado una ganancia muy cerquita al récord histórico. Y si sigue subiendo, que puede llegar a pasar, porque como lo vimos en la primera parte de este video, estamos en un mercado alcista y el sentimiento ha mejorado muchísimo, así que puede ser que esto continúe, por el resto del año y el año que viene también. Y solo por momentum, solo por inercia, Microsoft se va a ver arrastrada, por supuesto, a esto también. Así que en caso de que siga subiendo, no nos arrepentiremos porque vamos a seguir manteniendo una tenencia. Entonces, Damodaran, por ejemplo, la estrategia de él es, en este caso, ¿qué haría Damodaran? Vende el 50%, si dentro de 3 meses o dentro de 6 meses ve que todo sigue igual con Microsoft, por ejemplo, vendería otro 50%, se quedaría ya con una parte mucho más reducida, y eventualmente, en una tercera instancia, si ve que todo más o menos sigue igual, terminaría de liquidar su posición, ya habiendo tomado unas ganancias a medida que iba subiendo. Así que bueno, listo por hoy. Entonces ya saben, si quieren descargarse este Excel y hacer su propia versión de la evaluación, si quieren analizar el modelo de negocio, todo lo que estuvimos viendo acá, todo está en el link de Google Drive
que está en la descripción de este video. Así que espero que haya servido, espero que se haya entendido bien. Esto no es ninguna recomendación de nada, así que cada uno que haga su propio trabajo. Esto tiene fines didácticos para explicar un poco cómo evaluamos empresas, cómo se hace una evaluación y cómo uno también puede aplicarlo a su propio portafolio de inversión. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Si se quieren comunicar, ya saben, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar, pueden mandar un WhatsApp al teléfono que está en la descripción del video. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Chau, chau.